Hola, soy Carol Noroña, periodista especializada en la investigación de la violencia, y esta es una reflexión y también una muestra de que el periodismo también acompaña los procesos de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Ana Morales, madre de Miguel López, un joven asesinado en la peor masacre carcelaria documentada en Ecuador y una de las 19 que el país ha atestiguado desde diciembre de 2020, me dijo en 2023. El miedo es total solo cuando hay miedo, pero cuando hay algo más en el corazón, hay algo que nos enciende, nuestra búsqueda de justicia. En su exigencia de justicia por la muerte de su hijo, Ana, mujer trigueña, guayaquileña de 44 años, se unió a otras mujeres y enfrentó la estigmatización social para formar el Comité por una Vida Digna en las Cárceles. Ella se ha convertido en una de las principales voces de exigencia y defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad en Ecuador frente a los más de 800 asesinatos documentados entre 2018 y 2025. Y para quienes hemos narrado las vulneraciones a los derechos humanos intramuros, ella ha sido una de las madres que más nos ha permitido entender la realidad de las cárceles junto con otras voces. Nuestra responsabilidad como periodistas no termina con la publicación de la noticia, más bien comienza con la contribución a los derechos fundamentales de las víctimas sobrevivientes y en general de la sociedad. Históricamente han sido las familias y sobre todo las mujeres y personas de las diversidades quienes han estado en la primera línea de exigencia de justicia frente a las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, femicidios y feminicidios y crímenes de odio en contra de la población LGBTIQ+ en toda la región. Lo han hecho en medio de dictaduras y regímenes autoritarios. Allá han estado las Madres de la Plaza de Mayo, las Madres Buscadoras de México, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador o el Comité por una Vida Digna en las Cárceles, entre otras muchas voces. ¿Cómo acompaña el periodismo una exigencia que se convierta en un documento de memoria histórica? 1. Contextualiza la realidad. No te limites al qué pasó, investiga el por qué pasó. La violencia de Estado, la impunidad histórica y los patrones sociales que permitieron la violencia. Hazte preguntas. ¿Por qué los femicidios en contextos de delincuencia organizada en Ecuador siguen creciendo sin ninguna medida estatal efectiva? ¿Cuál es el trasfondo? 2. Pon en el centro la vida. La verdad de una persona sobreviviente es el centro, junto con la investigación, la contrastación de fuentes y el análisis documental, como la revisión de expedientes. 3. Recuerda que la versión oficial es una versión, no es la única. 4. Humaniza las historias. Si bien los datos duros son muy importantes, no se entienden a profundidad si no se contextualizan con nombres, rostros e historias. 5. Documenta la impunidad. Mantén el seguimiento continuo de casos no resueltos. Por ejemplo, analizando las cifras de denuncias por desapariciones forzadas perpetradas presuntamente por agentes estatales, vimos que había 168 entre 2014 y 2025. Sin embargo, solo una pasó a juicio: la desaparición de los niños de las Malvinas, que, de hecho, es el único caso en la historia del país que ha llegado a esa instancia. 6. La memoria como un legado. Piensa en cómo el dolor de una sobreviviente o una familia que ha perdido a su hijo, por ejemplo, se transforma en una acción más colectiva. Cuenta esa historia y demuestra cómo, pese a la impunidad, hay voces que se fortalecen organizándose. 7. La reparación, que es un conjunto de medidas que el Estado debe garantizar a las víctimas para resarcir, dentro de lo que cabe, el daño causado, aunque pocas veces se cumple. Tiene muchos rostros. Cuando investigues una historia, pregúntale a la familia o a la sobreviviente: ¿cómo sería su reparación? ¿Qué significaría para usted obtener justicia? A veces la justicia no está en los tribunales, sino en actos mucho más colectivos. 8. Sé propositivo. Incluye en tu reportaje recomendaciones concretas para que una violencia no se repita. Puedes explorar las perspectivas tanto de las familias como las sobrevivientes y expertos en derechos humanos u otras ramas. Y por último, también recuerda que el periodismo siempre, siempre acompaña y que quienes escribimos también lo hacemos por lo que luchamos.